Le pregunto, ¿usted también da cursos sobre perito y clasificador de granos? No, no. Ah, bueno, bueno, profe, porque también lo quería hacer, pero no sé dónde. Ah, Y justo agarré un trabajo estoy trabajando en una planta de silo, estoy cargando camiones de maíz justamente ahora, pero la verdad que me re serviría aprender un poco más sobre eso, ¿no? Sobre el cereal. Yo estudié técnica agropecuaria, pero me gustaría aprender mucho más sobre cereal y quería averiguar a ver dónde podía estudiarlo para poder hacerlo también, para tener una otra ayuda, ¿no? Para hacer más conocimiento. buenísimo, buenísimo, Maca. Sí. Eh, yo no tengo en conocimiento de que desde Habla Taller se esté dando. Podrían preguntar a los coordinadores si tienen o si tienen por lo menos información de dónde se puede tomar el curso. Sí que es un curso, sé que es un curso interesante. Sí, te serviría muchísimo, la verdad, también. Podrías, sí, preguntar por ahí a los coordinadores, a ver si saben si se da, si se va a dar, si tienen el proyecto de dar ese curso. Eh, Bueno, estaría bueno, bueno, profe, después yo estaría entonces bueno, sí. consulto. Eh, bueno, como les decía recién, vamos a hacer un repaso de la clase 19. Eh, comenzamos. Yo esta clase la había subido en módulo 4 y no en módulo 5. Bueno, ¿por qué? Porque al tener que realizar una actividad obligatoria del módulo, la actividad integradora del módulo 4 no les iba a permitir entrar a módulo 5 hasta que no hagan esa actividad. Entonces, por eso la subí en módulo 4. Lo que empezamos a ver acá es la parte de ganadería. Nos introducimos en ganadería. Vamos a retomar las herramientas que venimos viendo, ya sea amortizaciones, ya sea algunos indicadores como costos directos, ingreso bruto, ingreso neto, margen bruto, pero abocado a la parte ganadera. Comenzamos definiendo un poco qué es la ganadería, qué es una actividad económica. Después veíamos que pueden haber actividades extensivas, semi-extensivas, semi-intensivo e intensivo. ¿Sí? Hablábamos de los extensivos, los basados en pastoreo directo, o sea, de extensión de mayor cantidad de extensión de tierra, podríamos decir, por cantidad de animales, ¿no? Lo contrario a lo intensivo sería un engorde a corral, donde tenemos una alta carga, muchos animales en una pequeña porción de tierra, ¿sí? Entonces, y dentro de eso teníamos algunos puntos intermedios, ¿sí? Que podíamos combinar la parte extensiva a campo con racionamiento, el campo sea bajo o alto hay porcentaje, podríamos decir, de suplementación, ¿no? Entonces teníamos semi-extensivos y semi-intensivos. Tenemos distintas categorías distintas a la actividad
la dividimos en distintas fases, distintas etapas para poder analizar la eficiencia de cada una de ellas, ¿sí? Entonces podemos tener cría, recría, invernada, ¿sí? Y acá lo que veíamos era también algunos ejemplos, algunos conceptos que necesitamos saber, tener un poco en cuenta, ver, repasar, para poder entrar después en la parte de los cálculos, que es donde nosotros, que es lo que nos interesa para poder desarrollar algunos indicadores, así como veíamos el tablero de comando, algunos indicadores desde la actividad ganadera que, bueno, que nos van a servir como herramienta. Invernada dice que es un proceso de engorde de animales de diferente sexo y edad hasta su terminación y envío a mercado. Y esto es un punto importante porque, bueno, invernada no es solamente los novillos, sino pueden ser vaquillonas que no vamos a dejar para vientres, para madre, y que las vamos a vender como carne, ¿no? Lo mismo pasaría con algunas vacas de descarte, conserva, ¿no? Que sacamos de circulación de la cría, del sistema de cría para poder engordarla, ¿sí? Que, con el objetivo de que obtenga una ganancia de peso y venderla en su valor de carne, de kilos de carne. Otro de los puntos que veíamos era el destete. Habíamos visto que, bueno, hay eh, distintos métodos de destete y ustedes habían contado, bueno, por qué se realizaba esta práctica, por qué es importante, ¿sí? Un poco lo estuvimos charlando entre todos a esto. Y era la interrupción de la lactancia, de la relación directa madre-hijo, ¿sí? Separar la mamá del- la madre del ternero. Eh, dice, puede ser natural al dejar la hembra de producir leche o secarse, o artificial provocada por el hombre, ¿sí? Mediante un dispositivo, por ejemplo, separándolos, llevándolos a potreros diferentes, a lotes distintos. Hablamos del secado, proceso que ocurre cuando la leche no es removida repetidamente, o sea, deja de estimularse, ¿no? La ubre, ya que el ternero deja de mamar, eh, y se produce una involución. Dice, esto sucede cuando el ternero es destetado o la frecuencia de ordeña es reducida deliberadamente una vez por día y luego detenida. Dice, algo de la leche producida se reabsorbe y las estructuras celulares sufren un proceso de involución, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, cambia el metabolismo y la vaca deja de producir leche, ¿no? En pocas palabras. Ese es el proceso de secado, por eso tenemos que tener en cuenta cuando decimos, bueno, hay una vaca seca, la diferencia de vacía o preñada, ¿no? La vaca puede estar preñada, puede estar seca, pero a la vez puede estar preñada, ¿sí? O al revés, puede estar vacía y puede estar seca, eh, ¿no? Como que son dos conceptos distintos y eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que una vaca esté con ternero al pie, el ternero le esté mamando, entonces no está seca, pero tampoco está preñada, por ejemplo. Bueno, el concepto de lote dice grupos de animales que tienen ciertos caracteres comunes o análogos, ¿no? Que son similares, ya sea en edad, por ejemplo, tamaños, dice, se encuentran en la misma fase productiva y que son objeto de un manejo similar, ¿sí? Entonces tenemos el lote de vacas, el lote de vaquillonas, el lote de vacas viejas, el lote de terneros,
el lote de novillitos. Inventario ganadero. El inventario de la población ganadera registra el número de cabezas por especie producto en un momento determinado del año. Para tener una referencia de la capacidad productiva con la que cuenta cada entidad para el periodo de producción que está por iniciar. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a calcular la producción de carne y vamos a tener el concepto de inventario inicial e inventario final, ¿no? Se va a poner una determinada época del año, o fecha o época, según el ciclo productivo, para saber, bueno, cuándo comienza y cuándo termina ese ciclo productivo y en ese ciclo cuál fue la productividad, cuál fue la producción. Que después vamos a ver que es diferente al comienzo y finalización del año calendario. Eficiencia de stock es una estimación de los kilogramos de producción que se extraen del rodeo por año por cada 100 kilogramos de existencia. Se expresa en por ciento y se obtiene dividiendo la producción de carne por la carga media anual, ambos expresados en kilos por hectárea. Esto lo vamos a empezar a ver ahora cuando empezamos a ver la clase 20. Ya vamos a tener algunos ejemplitos y lo va a hacer muchísimo más fácil, ¿sí? Lo importante es bueno, ¿cuál es la productividad, podríamos decir, de stock? La productividad de esos animales que tenemos en el campo, que están comiendo forraje, comiendo pasto o alimento, y que están transformándolo en carne, ¿no? Esa transformación en kilogramos de carne, ¿sí? Podríamos decir cuán eficiente es. Uno de los conceptos es la cría, también. Ay, Emanuel me decía que hay viento por acá también, bastante viento. Estuvo lloviznando un poquito, estaba anunciado para hoy, para mañana. Mañana dicen que va a llover bastante, pero también se ha levantado un poquito de viento por acá. Ahí leyendo el mensaje de Emanuel. La cría, habíamos visto también, dice el proceso productivo dedicado a la obtención de terneros, que es el producto final o salida más importante del sistema que dispone el criador para su venta anual, ¿no? Entonces, la cría es el producto final de la cría es el ternero, ¿no? Entonces, la actividad cría va a obtener el ternero, ¿sí? Después, si hacemos recría, invernada, bueno, ya hablamos de otra actividad distinta, si bien están dentro de la ganadería, lo vamos a analizar como otra actividad distinta. ¿Para qué? Y bueno, para saber cuán eficientes somos con la cría, cuán eficientes somos con la recrío y con la invernada, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, para saber si me conviene o no me conviene, porque nuestro rol es la toma de decisiones. Vamos a tener una determinada cantidad de tierra, determinada cantidad de animales o de capital o de recursos, y vamos a tratar de buscar la manera más eficiente de combinar esos recursos, ¿no? Pero también teniendo en cuenta algunos criterios de decisión, como por ejemplo, decía una de las compañeras, poner los huevos en distintos vagones o algo así, decía. Entonces, sí, bueno, si bien podemos ser mucho más eficientes en invernada, ¿sí? Una mayor rentabilidad, por ejemplo, bueno, tenemos cría también. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una menor rentabilidad, vamos a distribuir los riesgos de si nos va mal en invernada porque se nos encarece la materia prima, se nos encarece el maíz o lo que fuere, bueno, tenemos más o menos para compensar con la cría, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a estar dependiendo de cada uno, de cuán arriesgado, más o menos arriesgado sea, ¿sí? Cuáles sean los criterios de decisión, tanto del administrador como del productor, del equipo, ¿sí? De
cuánto se quiere arriesgar, ¿sí? Pero sí está bueno saber, y es importantísimo, saber cuán eficiente es cada actividad. Para eso la medimos por separado. Las otras actividades de producción bovina son cabaña, cría especializada, tambo, producción de leche bovina. La recría, que viene después de la cría. Etapa del desarrollo animal desde el destete hasta el momento de entore o servicio en las hembras o el ingreso a invernada. Entonces, desde que se desteta el ternero hasta que el animal entra en invernada, por ejemplo, o entra en servicio de los reproductores, entre esos dos periodos tenemos lo que se llama recría. Después entramos en la invernada, ese conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento, desarrollo y terminación de los animales. El producto obtenido es un novillo, vaquillona o vaca con una terminación adecuada para faena. Dice, la finalidad es lograr el desarrollo adecuado de distintas categorías bovinas, llevándolas a condiciones óptimas de faena, ¿no? Entonces, con el objetivo de la ganancia de peso, la producción de carne para consumo humano, ¿no? Y ya nos empezamos a meter en lo que vamos a ver hoy, que es el margen bruto ganadero. Dice, es el resultado económico de las distintas actividades productivas que se realizan en el establecimiento. El mismo surge de la diferencia entre los ingresos y los costos directos, ¿no? Así como obteníamos el margen bruto en agricultura, en el margen bruto ganadero también tenemos esa diferencia entre ingresos y egresos, teniendo en cuenta los costos directos, ¿no? Por eso es bruto, ¿sí? Todavía faltarían descontarle algunos otros puntos, algunos otros conceptos, algunos otros costos para que sea neto. Entonces, por eso hablamos de bruto. Se llaman costos directos porque ocurren si y solo si se hace determinada actividad. Bueno, este punto es idéntico al de eh, margen bruto agrícola, ¿sí? Si hay actividad, están esos costos directos. Si no hay actividad, no están. Si la actividad es menor, el costo directo va a ser menor. Y si la actividad es mayor, el costo va a ser mayor, ¿no? Ya sea en cuanto a cantidad de animales, en cantidad de hectáreas, por ejemplo. La producción de carne por hectárea es uno de los índices físicos más importantes, ¿sí? La hectárea entonces es una de las limitantes. Es uno de los recursos productivos que tenemos como limitante, podemos decir, como de mayor importancia en las producciones extensivas. Eh,
Producción por cabeza, ¿sí? Que sería otro de los índices también. Para obtenerlo es necesario dividir el total de kilos producidos por el promedio anual de existencias mensuales de cabezas. Producción por cabeza y por día es la producción por cabeza dividido por los 365 días del año. Duración de la invernada es el tiempo que transcurre entre la compra del animal a invernar y su venta como gordo, ¿sí? Entre la compra o la sesión interna sería, ¿no? Si nosotros hacemos cría, recría, bueno, desde que lo sacamos de recría hasta que entra, lo sacamos de cría para ingresar a invernada hasta el momento de la venta, ¿sí? La carga animal dice en kilos por unidad de superficie, en cabezas por unidad de superficie, en equivalente vaca por unidad de superficie. Habíamos hablado en la clase anterior también de la equivalente vaca, cuando hablamos de cría, la vaca que eh, tiene un ternero al pie, pero además que está gestando, ¿sí? Decíamos una vaca de 400 kilos de promedio. La eficiencia de stock, la habíamos charlado hace un ratito, dice es la relación que expresa el porcentaje de kilos producidos sobre el stock, ¿sí? Y decíamos, bueno, de cada 100 kilos, ¿cuánto me produce? Puede ser estimado sobre los kilos por hectárea o por cabeza. Todo esto también cuando lo empezamos a ver con ejemplos numéricos se nos hace un poquitito más fácil también. Puede ser estimado sobre los kilos por hectárea o por cabeza, como decía recién. Dice, bueno, porcentaje de preñez, acá empezamos a hablar de los también llamados índices de procreo. El porcentaje de preñez es la cantidad de animales preñadas sobre el total de vientres en producción, ¿no? Entonces, del total de vacas que entran en servicio, vacas, vaquillonas, ¿no? Total de vientres, bueno, de esas, ¿cuántas quedan preñadas efectivamente? ¿Sí? Entonces, ese sería el porcentaje de preñez. Porcentaje de destete, dice, es la cantidad de animales destetados sobre el total de vientres en producción. También, ¿no? Total de las vacas y vaquillonas a las que se les dieron servicio, de esas, ¿cuántas obtenemos un ternero? ¿Sí? El producto, el ternero destetado. Por eso porcentaje de destete, ¿sí? En ese lapso puede pasar, bueno, que alguna entró en servicio, no quedó preñada, otra que mal parió, otra que el ternero nació muerto o se murió después, ¿sí? Entonces, de ahí podemos decir efectivamente, bueno, cuánto nos quedó, cuántos terneros pudimos llegar a destetar para la venta. Otro de los indicadores, y estos también son indicadores, estos puntos nos sirven para, si queremos, por ejemplo, construir el tablero de comando. ¿Eh? Dice edad al primer entore, edad con que se entoran por primera vez las vaquillonas. Es muy común hablar de, bueno, de 15 meses, de 18 meses, de 24 meses. Porcentaje de reposición y refugo hacen referencia a la cantidad de animales que entran y salen al plantel de cría anualmente. ¿Eh? Y esto tiene que ver también con la vida útil, con la amortización, que hablamos, decimos, bueno, en vez de calcular la amortización, puede pasar que se deja un porcentaje destinado a reposición, entonces año a año, por ejemplo, cada 100 vacas se van descartando 20 y van ingresando 20 para reemplazar a esos vientres viejos. Porcentaje de toro, lo habíamos visto en manejo de los toros, que teníamos, bueno,
distintos criterios. Dice, hace referencia al número de reproductores que existen en el rodeo sobre el total de los vientres. Ahí teníamos que ver que, bueno, iba a depender del toro, de distintas capacidades del toro, pero además también de los lotes, ¿sí? O los potreros. Y comenzamos ya a los costos directos. A continuación se muestran los rubros o cuentas que componen los costos directos y cuáles son los gastos que se imputan a cada uno. Y acá tenemos algunos ejemplos, como gastos, tenemos sanidad, alimentación, verdeos. Sanidad, dice, son todos los productos veterinarios y los honorarios de veterinario, alimentación, serían los verdeos de invierno y de verano, se imputan los gastos de implantación y protección de los mismos, ¿no? Bueno, todos los costos y gastos que tenemos para mantener ese verdeo, ¿sí? Conservación de pasturas, el gasto de labores, en agroquímicos, por ejemplo, desmalezado también puede ser, fertilización, suplementos, imputa el gasto de los suplementos, ya sea rollo, heno, enolaje, silo, silaje, ¿no? Maíz. El personal, dice, en este rubro se ponen todos los gastos del personal que se dedican a esta actividad, ¿sí? Que se dedican exclusivamente a esa actividad de ganadería, ¿sí? Y no a otra. ¿Ah? Entonces, por eso hablamos de directos, costos directos, directamente para la ganadería, ¿sí? Si ese personal trabaja en otras actividades, bueno, entonces no es directo. Sueldos, cargas sociales, ART, manutención, bonificaciones. Hablamos de otros gastos, dice aquí, se pueden contemplar gastos en alambrados eléctricos, motores de agua, estibadores, etcétera, ¿sí? Que son directamente también para la actividad de ganadería. Por lo tanto, ¿no? Sacando en limpio, tenemos que los gastos, sanidad, alimentación, personal y otros gastos. Bueno, ahora vamos a ver amortizaciones. Hemos hablado de gastos, amortizaciones e intereses en clases anteriores. Ahora vamos a ver. Un segundito. Hemos trabajado bastante el concepto de amortizaciones, hemos visto algunos ejemplos también. Bueno, dice, en este caso amortizaciones, los bienes empleados en la producción agropecuaria, al igual que los utilizados en cualquier acto productivo, se desgastan en términos físicos y por ende se deprecian en términos económicos, ¿sí? Decimos que tienen una cuota de depreciación, una pérdida de valor, por desgaste, deterioro u obsolescencia.
¿sí? Entonces también los tenemos en cuenta. En líneas generales se utiliza la fórmula de amortización simple en donde el valor del bien se divide por su duración. Las amortizaciones se calculan en forma distinta según el bien tenga o no un valor residual pasivo. Bueno, eso es, esto lo hemos visto, ¿no? Cuando hay un valor residual final, el valor chatarra, el valor carne de los reproductores, por ejemplo, que lo descontábamos. Eso lo estuvimos trabajando, practicando en algunas clases anteriores. Esta formulita ustedes ya la tienen, ya la han utilizado. Por ahí vuelvo a compartirla. Por ahí valor a nuevo, valor de origen. Profe, Se les cortaba. corta. Ahí está. ¿Dónde se quedan? Acá por amortizaciones. Se cortó. eh, puede ser que se corte por hay un poco de viento, la tormenta. Disculpen un segundo. A ver ahora, bueno, espero que se haya solucionado. Entonces hablábamos de gastos, amortizaciones, que lo hemos practicado, ¿sí? Tenemos algunos bienes que directamente dividimos el valor a nuevo, el valor de origen, por dividido la vida útil. Y en el caso de que exista un valor residual final, eh, restamos ese valor residual final al valor a nuevo y ahí sí ya lo dividimos por la vida útil, que esto es lo que hemos ido haciendo en algunas prácticas. Después repasamos un poquito los intereses, que también lo hemos charlado, hemos hablado de intereses, hemos hablado de costo de oportunidad también. La razón básica de la inclusión de los intereses en el costo es la existencia de un costo de oportunidad del dinero.
Por otro lado, es importante la cuantificación de la incidencia del capital en una actividad determinada. Para calcular el interés, además de la tasa que se ha de emplear, es necesario definir el monto sobre el cual se estimará. En general, el interés se calcula sobre el capital promedio inmovilizado, que no es otra cosa que el promedio entre el valor a nuevo y el valor residual pasivo. Sí, esto cuando hablamos de el promedio. Y sería el interés, valor a nuevo BN, valor residual pasivo, BRP, y R sería la tasa de interés. Para el caso que el bien no posea valor residual pasivo, el cálculo será el interés valor a nuevo dividido 2 directamente por la tasa de interés. Costo directo entonces está compuesto por gastos, amortizaciones e intereses. ¿Sí? Hasta ahí entonces habíamos llegado en la clase anterior para hacer una introducción. Vimos algunos conceptos de ganadería, de categorías, repasamos lo que es costos directos y vimos esta última parte que ya hemos visto en clases anteriores también con estos conceptos de gastos, amortizaciones e intereses. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ya empezar con la clase número 20, que es la clase que tendremos que haber tenido la semana anterior y que no pudimos. Entonces, la clase número 20. La unidad de ganadería, ¿sí? Ya tienen subido, ya creado la unidad 5 o módulo 5 con subido glosario, subido también estas clases y el eh, contenido también de unidad 5 de ganadería. Acá empezamos a ver otras formulitas como para que las puedan sumar a su manual de fórmulas, ¿sí? Son fórmulas útiles con las que vamos a tener que tener presentes y con las que vamos a ir trabajando. Hablamos del valor bruto de la producción o ingreso neto, ¿sí? Valor bruto, podemos decir porque valuamos la producción aunque todavía no la hayamos vendido, ¿sí? O el ingreso neto sería en caso de que, bueno, la vendemos y nos ingresa el dinero. Profe, disculpe, no se ve nada, o sea, en la pantalla de lo que estás explicando no se ve nada. Ah, perfecto, 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 gracias. Gracias, gracias. A ver, bueno, ahí está. Muy bien. Bien. Esto lo tienen ustedes en el campus. ¿Sí? Tenemos ingreso neto, ventas menos compras más menos diferencia de inventario. La diferencia de inventario, así como el inventario de mercadería en una despensa, en un depósito, ¿sí? Es, bueno, cuánto
cuánto hay al final, cuánto había al principio. Esa diferencia entre lo que había al principio y lo que queda al final es la diferencia de inventario, ¿sí? Entonces podríamos decir que tenemos ventas menos compras, el ingreso neto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vendimos animales, pero de esos animales que vendimos puede ser que hay una parte que hemos comprado durante el año, ¿sí? Y podemos decir también que, bueno, algo de lo que vendimos puede ser que pertenece al inventario o a los animales que tenemos en el ciclo productivo anterior, ¿no? Por eso se hace esa diferencia de inventario para saber efectivamente cuál fue la producción de ese año, de ese ciclo lectivo. Perdón, de ese ciclo lectivo. Estamos con las elecciones, de ese ciclo productivo, de ese ciclo productivo. Bueno, hemos quedado traumados todos con las elecciones, me parece, de ese ciclo productivo. Para las ventas, dice, se computan los kilos vendidos con su valor neto. Kilos vendidos por precio bruto de venta menos gastos de comercialización. Y para las compras se computan los kilos comprados a su valor neto. Kilos comprados por precio bruto de compra más los gastos de comercialización, ¿no? Entonces, cuando vendemos, descontamos los gastos que tenemos por comercialización, gastos, por ejemplo, de flete o de comisiones. Y cuando compramos, bueno, también descontamos si compramos y pagamos el flete, tenemos que descontar, mejor dicho, como costo, tenemos que decir, bueno, además del precio de esos animales que compramos, también tenemos que asignar lo que gastamos para traerlos con flete o lo que gastamos pagándole al comisionista, ¿sí? O al consignatario o al rematador. Por eso tenemos kilos vendidos por precio bruto de venta, menos los gastos de comercialización, eso es con las ventas, y con las compras al revés, le tenemos que sumar los kilos comprados por precio bruto de compra más esos gastos de comercialización, más los gastos que tuvimos. ¿Sí? Todo eso va a formar el costo en el caso de las compras. Para obtener la diferencia de inventario se computan los kilos de diferencia entre inventario final e inicial a valor neto de realización al cierre. Eso es lo que decía recién, entonces, ¿no? La diferencia entre inventario final e inventario final, inventario final e inventario inicial, ¿sí? Cuánto queda al final y a eso le restamos lo que había al principio, podemos decir, ¿no? Entonces esa diferencia entre inventario inicial e inventario final. Diferencia de inventario en kilos por el precio neto al cierre de cada categoría, ¿sí? El precio puede obtenerse de el mercado de una pizarra, por ejemplo, o en caso de el mercado de Hacienda, ¿sí? El margen bruto es entonces ingreso neto menos costos directos, así como lo teníamos en agricultura, en el margen bruto agrícola, ¿sí? Y podemos decir en este caso que está compuesto, dice, el margen bruto es A menos B más C menos, que serían los costos, 1 más 2 más 3. Y ahora vamos a recordar que esto lo vimos
hace un ratito qué era A, qué era B, qué era C y qué conformaba los costos directos 1, 2 y 3, ¿no? Que hablábamos de, fíjense, acá tenemos 1, 2 y 3, gastos, amortizaciones e intereses. Y en el caso del el ingreso neto estaba compuesto por el ingreso por venta, la diferencia de inventario, pero le teníamos que restar esos gastos que tenemos de compra de la hacienda, ya sea el flete que tuvimos, algún consignatario, comisionista, ¿sí? Está los gastos de comercialización. Entonces, el ingreso neto va a ser el ingreso por las ventas de Hacienda, vamos a valorar la diferencia de inventario y le vamos a restar los gastos de comercialización, ¿sí? Que sería gastos de compra, en este caso, egresos de compra de Hacienda. Eso, entonces, ABC va a conformar, como decía recién, el ingreso neto. Decíamos que margen bruto es igual a ingreso neto menos costos directos. Los costos directos van a estar conformados por, bueno, dentro de gasto tenemos alimentación, sanidad, personal, otros gastos que habíamos visto en una de las páginas anteriores, ¿sí? Y después tenemos en cuenta también las amortizaciones y los intereses. ¿Hasta ahí vamos? Sí, 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 profe, sí, todo entendido. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. sí, sí. Un segundito. Ahora sí. Bien. Pasamos a la página siguiente. Toma de la información y normas para medir la producción de carne. Bueno, una forma de organizarnos y de poder obtener una información que sea efectiva, que nos sirva, que sea eficiente. La finalidad de cualquier empresa es obtener rentabilidad. La medición de dicha renta implica necesariamente disponer de la información relativa al nivel productivo alcanzado, sobre la cual se asentará el análisis
económicos. Bueno, sacando al limpio, obtener la información eficiente para poder analizar cuán, cuán rentable es, ¿no? Visto desde la parte económica o la parte financiera. Dice, es decir, es necesario tener datos de producción física, de gastos e ingresos para saber dónde se está situado en cuanto a rentabilidad. Entonces, sacando el limpio, lo que dice acá es poder obtener esa información, registrar, ordenar esa información que nos sirva para realizar los cálculos de rentabilidad y poder saber cuán rentable es esa actividad. A ver cómo vamos con la hora. Ahí me decían que se cortaba un poquito, no sé si están escuchando. De todos modos, quédense tranquilos que en la clase grabada después sale bien, no sale cortada. Teníamos un ejemplo de un kiosco. Ahora a las 15, hacemos un recreíto, ¿sí? Hablaba un kiosco grande. Su ingreso proviene de 4 o 5 rubros principales, no más allá de que tenga un montón de rubros, 4 o 5 rubros principales que, llevado al ejemplo de la actividad agropecuaria, podemos decir, bueno, serían 4 o 5 actividades, ¿sí? Quizá el rubro que tenga mayor aporte a ese ingreso sea el que tiene un menor margen, pero su inclusión es el gancho, dice, indispensable para que ese pequeño comercio funcione. Y si requerimos acerca de los gastos, se nos informará que el 20% se lo lleva el rubro alquiler del local, el 32% del personal, el 15% impuestos y el resto se va en reposición de mercadería. Al analizar el capital invertido, vemos que sumando instalaciones, mercadería y llave de comercio, esa pequeña empresa no supera los 40.000. Dice, pero su porcentaje de liquidez es alto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Damos un ejemplo de un negocio. Primero hablamos de, bueno, el gancho. No sé si han visto ustedes de los tipos de negocio: hueso, estrella, vaca lechera, ¿sí? O sea, hueso. Entonces podemos decir, bueno, hay algunos productos que hacen que atraigan al cliente, ¿no? Llevando a este ejemplo del kiosco, pero que el margen es bajo, ¿no? Y tiene otros productos, podemos decir, que, bueno, que no son tan vendibles, pero que tienen un mayor margen. ¿Qué dice acá esto? Sacando en limpio y relacionándolo, es, bueno, tener ordenada la información. ¿Para qué? Para saber cuán rentable es cada actividad, cada negocio, ¿no? Cada producto que obtiene la empresa agropecuaria, ¿no? Bueno, llevándolo al ejemplo de la empresa agropecuaria, bueno, ¿dónde somos más eficientes? En cría, en recría, en invernada, en agricultura, ¿sí? Poder obtener esa información para ordenarla y poder saber también dónde tengo mayor o menor liquidez, ¿sí? Que puedo transformar rápidamente en dinero, dónde me ingresa la mayor cantidad del dinero. Llevado a la empresa agropecuaria, dice, tenemos, bueno, distintas actividades, en este caso rubro, dicen producción de carne, maíz, soja, eventualmente cosecha fina, dice ganadería, se comienza a confundir salidas con producción.
no se recuerda con exactitud el stock de Hacienda al comienzo del ejercicio, no se sabe a ciencia cierta si en ese periodo hubo liquidación o retención, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso son importantes los registros, ¿sí? Saber cuál era el inventario inicial, cuál es el inventario final, cuáles fueron las compras, cuáles fueron las ventas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, como decíamos al principio, sacar en limpio y obtener cuán rentable fue esa actividad productiva en ese determinado periodo productivo o ese ciclo productivo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo decir, bueno, sí, obtuve un alto ingreso, obtuve altos ingresos, pero ¿qué pasó? Y estuve vendiendo producto que no fue obtenido en este ciclo productivo, sino que lo tenía como stock, fue producido de años anteriores, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos una comparación que vamos a ver cómo estamos. Vamos a hacer. Los dejo ahí, entonces les doy unos 10 minutitos para que bueno, vayan al baño, tomen un breve descanso, se acomoden el mate y continuamos.
Entonces, para comparar la actividad agropecuaria, que bueno, desde comienzos de este curso hemos dicho que tiene algunas diferencias con otras actividades, con otras empresas. Dice, al requerir la información de ingresos, no hay certeza acerca de la distribución de esos gastos entre costos directos de cada actividad y costos de administración, ¿no? La distribución, pueden oír hablar también de prorrateo, ¿no? De la distribución del costo de a cuánto de un determinado costo le asignamos a cada producto o a cada actividad. Esa empresa, a diferencia de la anteriormente analizada, que sería la de Kiosco, dice, tiene una muy reducida liquidez con las agravantes que ello implica y un capital invertido de más de 500.000, dice, para un campo mixto de 250 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Acá está, bueno, 500.000 pone como ejemplo, ¿no? Que pueden estar desactualizados los valores. Dice, de ser ciertos estos supuestos, llegamos a la conclusión que la pequeña empresa cuyo capital total era de 40.000 maneja un nivel de información muy superior al del establecimiento agropecuario que tiene $500.000 en juego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que una empresa con poquito capital, de $40.000, no ahí dice peso, pero bueno, dólares, comparada con una de $500.000, maneja mucho más información y eso es lo que hay que tratar de mejorar en la actividad agropecuaria, ¿sí? Mejorar el manejo de la información. Importancia, ¿no? De la toma de datos. Cuando la información es pobre por escasez de datos o mala interpretación de los mismos, nuestro resultado está muy ligado al azar, ¿no? Entonces nosotros podemos tener escenarios de azar o incertidumbre, ¿no? De la suerte, de no saber para qué lado vamos, y podemos llegar a tener el riesgo, cuando hablamos de riesgo, porque, bueno, tenemos una probabilidad de ocurrencia que nos va llevando según los datos que nosotros tenemos, que podemos llegar a obtener. Y nos acercaríamos más a la certeza, un escenario en el que nunca podremos estar, pero sí podemos llegar a estar un poco más acercados y acertados también. Nuestra labor como asesores debe incluir una gran dedicación a motivar la toma de datos, registros de lluvia, registro de nacimiento, registro de mortandad, eh, registros de los insumos consumidos, ¿sí? De las compras, de las ventas. Dice que luego se transformarán en información, herramientas indispensables para la toma de decisiones. Entonces, importantísimo llevar registros. Bueno, ahí saluda a una de las compañeras que se le cortaba y no podía conectarse, se le cortaba. Bueno, por ahí varios deben estar teniendo problemitas por las tormentas, por el tiempo y demás. Entonces, normas para medir la producción de carne, dice la producción anual se determina mediante un balance anual en kilos que comprende
diferencia entre el inventario inicial y el inventario final, que es lo que decíamos al principio, las salidas por ventas, los traslados a otro destino y consumo en el establecimiento, consumo interno, entradas por compras y traslados de otras procedencias. Entonces, todos estos puntos son los que van a inferir en la producción de carne que hay que tener en cuenta. Y acá miren, fíjense, este también es un dato importante. Dice ejercicio en producción de carne, comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. Esto se debe a que en cría ya han terminado las pariciones, no comenzaron las nuevas, se han vendido los terneros y es por lo tanto el momento más estable y de menor cantidad de animales en el campo. Así que entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. ¿Sí? En este punto podemos decir que tenemos inicio y fin del ciclo productivo. Y después tenemos un periodito ahí chiquito. Bueno, tenemos que tener en cuenta, a diferencia de una industria, que el ciclo o el año o el ejercicio, se llama también en contabilidad el ejercicio, va a ser desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? En este caso tenemos el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. El inventario final pasa a ser siempre el inicial del ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, los animales que tenemos al finalizar el ejercicio el 30 de junio, ¿sí? Va a ser ese inventario final, va a ser el inventario inicial del año siguiente, ¿sí? Del año siguiente que va a arrancar el 1 de julio, ¿sí? El inventario final entonces pasa a ser siempre el inicial del ejercicio siguiente, o sea que a partir del primer inventario inicial solo deberá efectuarse una pesada general por año. La producción en kilos se calcula. Al total de salidas se debe restar el total de entradas, ¿sí? El total de todos los animales que salieron, ¿no? De todos los animales que salieron, le vamos a restar los animales que entraron, ¿sí? Ya sea en cantidad o, si hablamos en kilogramos, los kilogramos. Ahora después vamos a ver con ejemplos, ¿no? Si tenemos, no sé, animales que entraron con 210 kilos, supongamos, ¿sí? Y esa misma cantidad de animales sale con 400 kilos, 450 kilos, entonces decimos, bueno, vamos a restarle a esa cantidad de animales en promedio de 450 kilos, le vamos a restar los 210 kilos que fueron los que entraron. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener esa producción de carne que tuvimos. A ese resultado se debe sumar o restar según corresponda la diferencia en kilos entre inventarios, entre inventario inicial e inventario final. Si el inventario final arroja una existencia de kilos mayor al inventario inicial,
la diferencia de inventario será positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si al final tenemos más de lo que teníamos al principio, entonces es positivo porque hubo una producción, ¿sí? Por eso se dice más menos diferencia de inventario, según la diferencia de inventario sea positiva o negativa. Si por el contrario hubiera una existencia menor, la diferencia será de signo negativo y deberá ser restada. ¿Sí? O sea, esa diferencia de inventario puede ser o negativa o positiva. Positiva cuando el inventario final es mayor al inventario inicial y negativa cuando el inventario inicial es mayor al inventario final. Las mortandades son producción perdida, dice, y por lo tanto no se consideran en el cálculo de la producción. ¿Por qué? Y bueno, porque van a estar reflejadas. Ya cuando hacemos la diferencia entre inventario final e inventario inicial, van a estar reflejadas las mortandades, ¿sí? Ya que al tener menos en el inventario final es porque, bueno, ahí hubo mortandades, hubo pérdidas. Un gran volumen de salidas no implica necesariamente una alta producción. Y esto es importantísimo, ¿sí? Que vendamos mucho, que tengamos una alta venta, no significa que hubo una alta producción en ese ciclo. ¿Y por qué? Bueno, porque la producción puede venir arrastrada de ciclos anteriores, de ciclos productivos anteriores, de años anteriores. Si la diferencia de inventario es negativa, puede ocurrir que se esté vendiendo parte de la existencia permanente, que se está reduciendo stock, ¿no? Puede pasar que vamos a tener cada vez menos capital, podemos decir, menos stock. Vendemos más y nos quedamos con menor cantidad de vientres, por ejemplo, ¿sí? O vendemos también parte de ese porcentaje que es para reposición. El caso inverso puede ocurrir si las salidas son reducidas, perdón, porque se está reteniendo, ¿no? Entonces hablamos de retención y liquidación, ¿no? Se está reteniendo al revés, se está aumentando el stock, por ejemplo, porque queremos incrementar la cantidad de vientres, entonces vamos a dejar más terneras, vamos a vender menos para obtener más vientres, para después tener más vacas en servicio. Entonces, tenemos retención y por lo tanto vamos a tener, van a ser menores las ventas. Parte de la producción real se expresa como diferencia de inventario positivo. Inventario final, dicen kilogramos menos inventario inicial, entonces, como decíamos recién, es la diferencia de inventario. O sea, al inventario final le restamos el inventario inicial. La producción de carne entonces va a ser, como lo decíamos al principio, tenemos la formulita al principio, que es salidas más lo que consumimos adentro, que hay que tenerlo en cuenta porque también es producción, aunque no lo vendamos, lo consumimos, ¿sí? Se, se faena para consumo de personal. Eh, Menos las entradas, ¿no? Porque lo que entró, lo que compramos, los animales que compramos, que entramos, no forman parte de la producción o esos kilogramos que entraron no fueron producidos en ese ciclo, ¿sí? Más menos diferencia de inventario, más si es positiva, menos si es negativa. Ahora con ejemplitos nos va a ser un poco más fácil. Bueno, a ver cómo vamos con...
Perfecto. Nos falta media horita, así que vamos muy, pero muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? Bien, profe. Bien, buenísimo. No, Bueno, no, por mi parte no. ahora vamos a empezar a verlo con números. Dice, para la medición de los inventarios inicial y final, se recomienda pesar el total de la hacienda, dice, por lotes, ¿no? Entonces, poder tener pesados los lotes y tener incluso, por ejemplo, un promedio, ¿sí? Tener un peso promedio. Pesar el total de la hacienda por lotes. Si los lotes son muy numerosos, se puede tomar una muestra al azar por lo menos de el 20% de cada lote, ¿no? Bueno, para no tener que pesar 200 animales, pesamos 40, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya pesar al azar, ¿qué quiere decir? Y bueno, no elegir los más gordos para pesar o los más flacos para pesar, ¿no? Ir pesando justamente al azar, ¿sí? Random dirían los chicos ahora, ¿no? Una muestra random. Bien, entonces eso, ¿no? Y esa muestra al no haber sido seleccionada, sino que decimos, bueno, separamos, bueno, sacamos 20 mezclados, entre esa mezcla van a ver, van a estar de los más grandecitos, de los más livianos, ¿sí? Entonces, entre ese peso, después sacamos un promedio y podemos decir, bueno, que el promedio del lote es tanto, ¿sí? Dice, para asentar las entradas por compra o traslado desde otro campo, se toma el peso sin desbaste, pesando los novillos a los 3 a 7 días de su ingreso al campo. Dice ver las técnicas pesadas en el capítulo invernal. Bueno, el desbaste, ¿han oído hablar de desbaste? No, no. No, no, profe. Ah, bien, bien. Bueno, Sí, profe, algo entiendo. a ver, Gonzalo. Tengo entendido que cuando se hace la faena, que se descarta la que es carne de hueso, se le dice que ese tiene un 3% de desbaste, que es un promedio que se saca, no sé cómo se saca, pero que se dice eso. ¿Puede ser? Está bien, bueno, bien, también es un tipo de desbaste. Sí, en este caso, fíjense, por eso dicen, pesando los novillos de 3 a 7 días de su ingreso al campo. ¿Qué pasa? Bueno, los novillos vienen en viaje, ¿no? Y estuvieron varias horas, por ejemplo, varias horas en el camión viajando, ahí pierden líquido, ¿sí? Por la orina, por la bosta, ¿no? Entonces, eso sería el desbaste. Entonces, se les da entre 3 y 7 días para que se recuperen, para que recuperen ese peso que perdieron en el viaje, ¿sí? Entonces, por eso dice, para asentar las entradas por compra o traslado de otro campo, se toma el peso sin desbaste. O sea que, si nosotros los pesamos ni bien bajan del camión, y vamos a estar tomándolo con desbaste. ¿Por qué? Y porque perdieron peso por bosta, orina, porque se chuparon, ¿no? Por haber estado en la manga encerrados, hasta que los cargaron, hasta que los trasladaron, ¿no? Entonces, cuando se largan y están 3 a 7 días en el campo, recuperaron todo eso que perdieron, ¿sí? Entonces, por eso sin desbaste, porque, bueno, porque recuperaron, ¿sí? Eso sería. Y muy bien ahí la apreciación. Sí, ese era otro tipo Profe, de desbaste también. Sí, justamente lo que yo quería explicar, donde yo trabajo, que es yo trabajo en un
lot, lo que hacemos es, nosotros le vendemos, siempre sacamos por 4 aulas, cantidad de animales, o sea, y van 20. Ay, se me corta. Se te cortaba, o se te corta a vos o se me corta a mí, no sé, no alcancé a escuchar bien. Escuché hasta la parte Sí, yo de... tampoco, lo escucho cortado. Ah, A ahí ella se está. le corta. Bueno, sí, somos varios los que por ahí estamos con algún problemita de, de conexión por este temporal. Me explicaba la compañera ahí lo que podemos hacer si lo está escuchando, después de última en el grupo, que es un aporte importante y lo valoramos muchísimo. Se cortaba si por ahí puede conectarse después, si no, como que sea en el grupo de WhatsApp, comparta un poquito eso que quería compartir con nosotros de su experiencia en su trabajo sobre el desgaste. Y muchas veces, bueno, cuando se compra, como decía Gonzalo, se estima un porcentaje de desbaste, ¿no? Hay un porcentaje que se estima de, bueno, esa parte se va a descontar, ¿sí? Y muchas veces se ve, bueno, a ver cómo está el animal, si está muy lleno, muy liviano, ¿no? Digamos, con la panza llena o vacía, entonces, bueno, de ahí se ve si se hace un desbaste o no. En este caso es para, bueno, para que no varíe el peso, ¿sí? Por eso se dice sin desbaste y después se va a pesar sin desbaste también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque, bueno, si nosotros ingresa al lote y lo pesamos livianito, livianito como boleadora de mar, lo dicen algunos, ¿no? Entonces, porque perdió un montón de peso, de bosta, de qué sé yo, demás, ¿no? Entonces, y vamos a tener ahí unos cuantos kilos de diferencia para pesar entre el inventario inicial y después cuando se los pesa al final, que se los va a pesar de nuevo llenos, ¿sí? Entonces, por eso decimos, bueno, se pesa, hablando en criollo, con la panza llena cuando entran y con la panza llena cuando salen, ¿no? O sea, digo para ser más didáctico con el ejemplo, sin desbaste cuando entran y sin desbaste cuando salen, para poder obtener, bueno, cuál fue esa diferencia de producción de carne. Eso es más o menos a lo que íbamos. Ahí avisaba Milagros, gracias. Bueno, dale, después la ves grabada. Gracias, Milagros. Bueno, vamos bien, ya nos faltan unos minutitos todavía, unos 25 minutos. Toda hacienda, dice, que entra al campo debe ser pesada. En el caso de salidas por ventas o traslado a otro campo, se toma el peso de destino desbastado. Dice, en el caso de ventas en el mercado nacional, de haciendas, de linieres, frigoríficos o remates, ferias, el peso puede tomarse directamente de las liquidaciones de venta, ¿no? Entonces directamente ellos van a, cuando se vende, nos van a dar un peso de liquidación y se puede utilizar ese peso para obtenerlo como ventas, ¿sí? Cálculo de la producción física de carne. Importante en la evaluación de resultados económicos, dice, permite seguir la evolución de la producción en el tiempo.
permite comparar resultados de iguales o distintos planteos técnicos, dice, y entre diferentes empresas o zonas, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve la producción de carne, este cálculo, este indicador? Dice, permite evaluar en la producción el impacto de fenómenos naturales o cambios en lo tecnológico y o económico. Permite determinar la eficiencia con que se desenvuelve la actividad ganadera dentro de la empresa. Entonces, ¿para qué nos sirve este indicador de producción de carne? ¿Para qué se calcula la producción física de carne? ¿Por qué es importante? Para evaluar resultados económicos, como decíamos, ¿no? Para ver la evolución de la producción de carne en el tiempo, comparar resultados con otras zonas, perdón, con otras empresas de la zona, ¿sí? O incluso con la empresa a lo largo de los años, ¿sí? Entonces podemos decir un análisis sería horizontal cuando decimos comparamos con otros pares, con otras empresas, o vertical a lo largo de los años. Entonces, los cambios, ¿cómo influyen los cambios en tecnología? ¿Sí? Por ejemplo, cuando es que se utiliza un, un nuevo suplemento, ¿sí? Un nuevo forraje, un alimento, un balanceado, permite determinar la eficiencia, ¿no? Cuán eficiente se es en esa actividad ganadera. ¿Cuándo medir la producción de carne, no? Hay que saber por qué, para qué la medimos, ¿sí? Dice, según el objetivo buscado, una vez al año. Bueno, según ese objetivo, cuando hablábamos de cómo construir un indicador, ahí vamos a determinar, bueno, periodicidad, ¿no? Periodicidad. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto se va a presentar ese informe, ¿no? Cuando veíamos cómo construir un indicador, ¿sí? Entonces la producción de carne dice, según el objetivo, una vez al año para conocer la eficiencia del sistema global de la empresa, coincidiendo o no con el cierre de los ejercicios económicos contables. El cierre de los ejercicios económicos es, como decía, al 31 de diciembre, ¿no? Dice coincidiendo o no. Y acá veíamos que teníamos el ejercicio de productivo en ganadería el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Dice, periodos menores al año, dice por estación, si el objetivo es conocer la variación estacional, periodos de tiempo que no dependen de una época del calendario, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas formas, la empresa va a ver, bueno, cuándo y cada cuándo le conviene o es necesario medir la producción de carne, ¿sí? Puede ser para compararla con un ejercicio con otro, para saber las variaciones estacionales, porque ahí también va a poder hacer su presupuesto financiero, cuándo va a obtener una mayor producción de carne, ¿sí? Y eso le va a representar una mayor venta, por lo tanto liquidez, y cuándo va a poder vender, por ejemplo, obtener una liquidez, un dinero. ¿Cómo medir la producción de carne? La medición de la producción se realiza a través del balance en kilos, en kilogramos, del periodo de tiempo que queremos medir. Bueno, veíamos en agricultura, hablábamos de toneladas o quintales, en este caso hablamos de kilogramos. Se tienen en cuenta los inventarios de Hacienda al inicio y al final del ejercicio considerado, dice, las entradas y salidas de animales producidas durante el mismo. Todos estos ítems se expresan en kilogramos, número de cabezas multiplicado por el peso promedio de las categorías consideradas. Eso es lo que decía por ahí hace un rato de que, bueno, tomamos una muestra para no pesar todos los animales. Si tenemos 200 animales, entonces al azar sacamos
hasta un 20%, unos 40 animales se pesan y ahí se saca, se calcula un peso promedio, que ese peso promedio después se va a multiplicar por la cantidad de animales, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no? Y vamos a poder obtener el total de los kilogramos del lote estimado. Esto lo vimos recién, diferencia de inventarios, inventario final menos inventario inicial, ¿no? Entonces, lo que hay al final menos lo que había al principio. El resultado puede ser positivo o negativo. 0 puede ser también cuando el inventario inicial es igual al inventario final. Dice, esta diferencia de inventario surge de los kilos con que terminamos el ejercicio menos los kilos con que lo iniciamos debido a producciones anteriores. Bueno, puede pasar que, por ejemplo, se compran novillitos para engordar, se compran y se venden todos, entonces al inicio no teníamos nada, compramos todo y después vendemos todo, por eso el inventario inicial va a ser 0 y el final va a ser 0, ¿no? Puede llegar a pasar. Puede pasar también que dejemos la misma cantidad de kilogramos que teníamos al final. Entonces puede llegar a coincidir también. Dice, esta diferencia de inventario surge de los kilos con que terminamos el ejercicio menos los kilos con que lo iniciamos, debido a producciones anteriores. Diferencia entre salidas y entradas, salidas menos entradas, el resultado puede ser positivo, 0 o negativo también. Dice, esta diferencia surge entre lo que hemos vendido y lo que hemos comprado. Producción que proviene de otros establecimientos ganaderos, ¿sí? Entonces acá tenemos la diferencia de inventario y la diferencia entre salidas y entradas. Y acá volvemos a esta formulita que habíamos visto al principio, que es bueno que la tengan. Con esta vamos a estar trabajando. Dice, producción de carne, entonces, diferencia de inventario más la diferencia entre salidas y entradas, ¿sí? La diferencia de inventario, inventario final menos inventario inicial, más las salidas menos las entradas, ¿no? Esto lo pueden encontrar así, diferencia de inventario primero o al revés, o podían ser ventas menos compras más menos diferencia de inventario, sería lo mismo, ¿sí? Lo importante es la diferencia entre salidas y entradas y la diferencia entre inventario inicial e inventario final, ¿no? Que cualquiera de las dos nos puede dar o positiva, 0 o negativa. Como les decía recién, que con ejemplos numéricos se nos va a hacer muchísimo más fácil.
Bueno, la producción de carne total, entonces, dice, cuando la medición de la producción de carne se realiza al cierre de los ejercicios contables, ¿no? El 30 de junio, dice, se habla de la producción de carne total del establecimiento. La fecha de cálculo del inventario inicial sería esto, es del 1 de julio. Y la del cierre del ejercicio, ¿no? O sea, la del inventario final es el 30 de junio del siguiente año. Para estos inventarios se pesan todas las categorías de vacunos existentes en el establecimiento, ¿no? Bueno, como decía recién, por ahí no pesamos todos los animales, sino que con muestras al azar, ¿sí? Si tenemos 100 terneros, pesamos 20 al azar, mezclado, ¿sí? Quiere decir, sin estar eligiendo, bueno, a ver, vamos a elegir lo más grande o lo más livianito, ¿no? Sino, a ver, que es medio mezclado. Se pesan, se saca un promedio y después ese promedio se va a multiplicar por la cantidad de animales del lote, ¿no? Así eso se va a hacer de todos los lotes para poder obtener el inventario, ¿sí? Y después podemos con eso también calcular la eficiencia de stock y demás, y otros indicadores. Acá tenemos ya ejemplitos. Que estos ejemplos los vamos a retomar en la clase que viene. ¡Ay, se me fue! Ahí está. La clase que viene, nos quedan todavía unos minutitos, unos 10 minutitos. Los vamos a retomar. Fíjense, y tenemos 100.000 kilos como inventario inicial, y F sería, tenemos distintos escenarios acá. Podemos decir, bueno, ¿qué pasaría si el escenario A? ¿Qué pasaría si el inventario final es mayor? ¿Qué pasaría si el inventario final en el caso B es igual? ¿Y qué pasaría si el inventario final en el caso C es menor? Bien, fíjense, dijimos, para medir la producción de carne, teníamos inventario inicial, inventario final, las salidas y las entradas, ¿no? La diferencia entonces entre inventario inicial e inventario final y la diferencia entre salidas y entradas, ¿sí? O compras y ventas. Bien, la diferencia entre salidas y entradas vamos a poner que queda fija que salen 25.000 y que solamente entraron, se compraron 1.000, ¿no? Entonces la diferencia entre salidas y entradas es de 24.000 kilos, ¿sí? Entonces podemos decir salidas o ventas menos compras va a dar un total de 24.000 kilos. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso A? Cuando teníamos inventario, el inventario inicial va a ser siempre el mismo, 100.000, pero en el caso A tenemos que un inventario final es de 110.000. Bien, ¿qué pasa acá? Tenemos una diferencia de inventario que es, en el caso A, ¿cómo es la diferencia de inventario? No sé, ¿lo están viendo? Mayor. Muy bien, positiva, ¿sí? Entonces la producción de carne, ¿qué va a ser? Directamente vamos a tener esos 10.000, que es de diferencia de inventario, más los 24.000, que sería esa diferencia entre salidas y entradas, ¿sí?
Por lo tanto, tenemos una producción de carne de 34.000. ¿Sí? Yo estoy mostrando acá abajo. A ver, no sé si tengo para pintar, pero bueno, no puedo pintar, pero no importa. Bien, entonces acá, no sé si mi flechita igual la ven, tenemos en el caso A 34.000. Bien, en el caso de que el inventario inicial sea igual al inventario final, como era el caso B, nos quedan 24.000 la producción de carne, que es esa diferencia entre las salidas y las entradas. ¿Sí? Y al revés, en el caso de que el inventario final sea menor al inventario final, perdón, al inventario inicial, o sea que la diferencia de inventario sea negativa, nos va a quedar, fíjense, menos 10.000 como diferencia de inventario, y la diferencia entre salidas y entradas, que la tenemos acá fija, 24.000, nos queda 14.000. En todos los casos hubo una producción de carne. Hubo una producción, ¿no? Bueno, va a haber una producción, ¿sí? Fíjense, pero en el primer caso tenemos una mayor producción de carne, 34.000, en el segundo, 24.000, y en el tercero, 14.000, ¿sí? Una producción de carne menor, pero de todos modos producción de carne. ¿Se entiende esto más o menos? Lo vamos a retomar la clase que viene. La clase que viene, entonces, yo ahora les dejo esto para que por ahí lo puedan volver a chusmear, ¿sí? Y la clase que viene entonces, o sea, mañana vamos a repasar esto y vamos a ver si entre todos hacemos algún ejercicio, que eso es lo que más nos sirve a nosotros, lo que más les sirve a ustedes, que podamos practicar ayudándonos, ustedes probando, intentando, equivocándose, ¿sí? Pero pudiendo guiarnos. Bueno, esta es una herramienta muy, pero muy importante, muy, pero muy útil para saber cuál es la producción efectiva de carne, ¿sí? Bueno, y ya estamos. Muchísimas gracias por, como les decía al principio, bueno, por adaptarse a este horario. Lamentablemente algunos compañeros o compañeras no pudieron conectarse, pero van a estar viendo la clase grabada seguramente. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que acá estamos y ya nos vemos mañana nomás. Para que no se les junten las actividades, hay una que ahora se les va a habilitar una actividad y después mañana ya se les habilita otra, pero van a tener hasta la otra semana para poder hacerlas, ¿no? Entonces, pueden por ahora, esta semana, aunque sea, tratar de hacer la actividad 20 sería, ¿sí? Mañana, incluso si ustedes comienzan a hacer la actividad y tienen alguna duda, ya mañana también traen alguna duda de la actividad, eso sí va a estar bueno porque vamos a estar a tiempo para que puedan hacerla, ¿sí? Entonces, también traen las dudas de la actividad y dudas que haya sobre esto, y vamos a practicar un poquito más también con este tema y vamos a continuar. La clase de mañana va a ser una continuación de esto. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos mañana. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chau, profe, nos vemos. Chao, hasta mañana.